La Cuaresma es una preparación para celebrar las fiestas de nuestra redención. Celebramos la redención. Por eso no puede desentenderse esta celebración de la Cuaresma de las circunstancias concretas en que los pueblos y los cristianos celebran una temporada tan significativa. La redención es lo mismo que la liberación, la salvación, y nuestro pueblo está necesitando cabalmente eso, su propia liberación. La preparación de nuestra Pascua, de nuestra Semana Santa, del misterio de la redención humana, se encarna tan profundamente en la historia de nuestro pueblo salvadoreño que podemos decir que es una Cuaresma, una Semana Santa hecha para nosotros. Es la celebración de nuestra redención. Y el Evangelio de hoy nos presenta a Cristo transfigurado, personificando allí la redención de los hombres, la esperanza de los pueblos. San Lucas pone esta escena de la transfiguración como un preámbulo para subir a Jerusalén. Hablaba de su pasión, nos dice el Evangelio, y es que es un aviso para todos nosotros. El camino de la redención tiene que pasar por la cruz. El camino de la resurrección tiene que ser camino de Calvario, y toda la sangre de nuestro pueblo debe de unirse a la sangre de Cristo que se va regando en ese camino doloroso. Y esta Cuaresma, celebrada entre sangre y dolor entre nosotros, tiene que ser el presagio de una transfiguración de nuestro pueblo, de una resurrección de nuestra nación. Por eso nos invita la Iglesia, en el sentido moderno de la penitencia, del ayuno, de la oración, prácticas eternas cristianas, a adaptarlas a las situaciones de los pueblos. No es lo mismo una Cuaresma donde hay que ayunar en aquellos países donde se come bien, que una Cuaresma entre nuestros pueblos del tercer mundo, desnutridos, en perpetua Cuaresma, en ayuno siempre. En estas situaciones, a los que comen bien, la Cuaresma es un llamamiento a la austeridad, a desprenderse para compartir con los que tienen necesidad. En cambio, en los países pobres, en los hogares donde hay hambre, debe de celebrarse la Cuaresma como una motivación para darle un sentido de cruz redentora al sacrificio que se vive, pero no para un conformismo falso que Dios no lo quiere, sino para que, sintiendo en carne viva las consecuencias del pecado y de la injusticia, se estimule a un trabajo por una justicia social y un amor verdadero a los pobres. Nuestra Cuaresma, pues, debe despertar el sentimiento de esa justicia social. Hacemos un llamamiento entonces para que nuestra Cuaresma la celebremos así, dándole a nuestros sufrimientos, a nuestra sangre, a nuestro dolor, el mismo valor que Cristo le dio a su situación de pobreza, de opresión, de marginación, de injusticia, convirtiendo todo eso en la cruz salvadora que redime al mundo y al pueblo. Y hacer un llamamiento también para que sin odios para nadie nos convirtamos a compartir
consuelos y también ayudas materiales dentro de nuestras pobrezas, junto con quienes tal vez necesitan más. Entonces presentemos, queridos hermanos, nuestra reflexión de este domingo junto a la figura de Cristo transfigurado con este tema: la Cuaresma, plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. Esta es la síntesis de mi pensamiento, que la Cuaresma, en este domingo de la transfiguración del Señor, nos revela el plan de Dios, plan amoroso, poderoso, para transfigurar a los pueblos, salvándolos de todas sus miserias, injusticias y pecados, para transformarlos en pueblos desde la belleza y desde la justicia y santidad del mismo Cristo. Y voy a desarrollar esta idea como de costumbre en los siguientes pensamientos. Primero, Cristo transfigurado, término y plenitud de la historia de Israel. Segundo pensamiento, en Cristo transfigurado, Dios ofrece a todos los pueblos un plan de liberación integral. Y tercero, Cristo transfigurado es la presencia anticipada de una liberación definitiva más allá de la historia. El primer pensamiento, pues, es que Cristo transfigurado es como el término y la plenitud de la historia de Israel. La historia de Israel es un elemento fundamental en la catequesis de la Cuaresma. Y es porque aquel pueblo que Dios escogió para ser su pueblo entre todas las naciones del mundo, lo quería Dios como para ensayar en él la liberación que luego iba a ofrecer en Cristo a todos los pueblos. Israel es como el modelo de la historia de la salvación, pero que después de Cristo se hace historia de salvación en las historias de todos los pueblos. Por eso no debe haber pueblo cristiano en Cuaresma que no se remonte a la historia de Israel para aprender en ese anticipo de Dios que fue el Viejo Testamento, todo lo que Dios quiere hacer hoy con todos los pueblos del mundo. Por eso la primera lectura de hoy nos presenta el inicio de esa historia de salvación en el patriarca y padre de toda aquella nación, Abraham. Hasta Abraham la historia natural era como el lienzo sobre el cual un pintor va a trazar un cuadro maravilloso que se llama la historia de la salvación. Sobre la historia universal, sobre la historia del mundo, Dios comienza con esa hebrita, Abraham, a tejer la maravilla de la historia de salvación que entrelazará a todas las historias de todo el mundo. Le hace Dios dos promesas según el rito de aquellos pueblos antiguos. Primero lo hace ver a las estrellas. Mira, cuéntalas si puedes, pues así, numerosas como esas estrellas, será tu pueblo, tu descendencia. Cualquiera diría que era una burla de Dios a Abraham, ya viejo y estéril, sin hijos, y le está prometiendo un pueblo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y también le promete: te voy a dar esta tierra, aquí va a vivir esa patria que va a nacer de tus entrañas.
y eran pueblos que entonces Abraham consideraba pueblos ajenos, un peregrino de la historia, un hombre sin patria, sin suelo. Y le dice Dios: te voy a dar un pueblo numeroso y esta será la tierra, la patria. Naturalmente Abraham le dice al Señor: ¿cómo voy a conocer que esta verdad se cumplirá? Y entonces Dios le manda hacer ese rito de las antiguas promesas, de los juramentos antiguos. Trae unos animales y pártelos en dos. Era el gesto de que cuando se hacía un convenio entre un animal partido en dos, pasaban los que juraban algo para decir que si no se cumplía la palabra que habían dado, debían de ser tratados como esa bestia descuartizada. Y entonces, en el atardecer, la Biblia nos cuenta un gesto parecido al de Adán cuando va a nacer la primera mujer. Un sueño profundo, pero ve, sin embargo, el paso de Dios en forma de una humareda y de una antorcha que pasa entre los animales descuartizados, como quien dice: Dios está jurando con el juramento que de costumbre, que su palabra no es mentira y que la doble promesa de una gran nación numerosa y de una tierra prometida se va a cumplir a su tiempo. Así nace el pueblo de Israel, en un pacto de Dios que pide a un hombre una fe. Esta será la característica, la fe. Y por eso Abraham no solo es padre de los judíos que nacieron para poblar aquella tierra, sino que es padre del nuevo Israel, el cristianismo, que nace precisamente por la fe. Nosotros cristianos, si creemos, somos hijos de Abraham, pertenecemos a la descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y como las estrellas del cielo jamás acabará esa raza de la fe. Los cristianos, nadie los podrá acabar en el mundo. Pero decíamos que toda esa historia de Israel tiene un término, una meta, una plenitud. Y la razón de esa elección de Abraham, de esa tierra prometida, de esa raza privilegiada por el Señor, es porque en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos. En esa frase está involucrada la existencia de Cristo. Cristo, que será en cuanto hombre, hijo de Abraham y de toda su descendencia. María, la Virgen escogida para darle carne al Hijo de Dios, es una israelita, es una hija de Abraham, es la flor en la cual fructifica la meta y el término, la gloria de toda la historia de Israel, Jesucristo nuestro Señor. Cuando vemos en el Evangelio de hoy dos figuras destacadas del Viejo Testamento, Moisés y Elías, el gran legislador del pueblo y el gran profeta del pueblo, vemos también esta gran verdad que estamos tratando de comprender, que Cristo transfigurado entre Moisés y Elías es la plenitud de toda la historia de Israel. Moisés y Elías, los patriarcas, los profetas, toda esa hebra de oro que Dios va tejiendo en la historia de Israel, tiene un objetivo: traernos al Redentor, hacer nacer de esa raza al Hijo de Dios hecho hombre. Pero ese Hijo de Dios hecho hombre está aquí, entre estos dos grandes personajes de las dos grandiosas cuaresmas de Israel. La cuaresma de Moisés, 40 años atravesando el éxodo para llegar a la tierra prometida, y la cuaresma de Moisés en el monte Sinaí,
40 días y 40 noches hablando con Dios para traer de allá el decálogo a su pueblo. Y Elías, el que hastiado de la vida por la persecución del pueblo, emprende una peregrinación casi hacia el suicidio. No soy mejor que mis padres, mándame la muerte. Y se acuesta junto a un arbusto del desierto a esperar la muerte, cuando un ángel misterioso lo despierta y le dice: come. Era el pan misterioso con que Dios alimentaba, y le dice: camina, que todavía te falta mucho para vivir. Y caminó 40 días por el desierto hasta volverse a encontrar con el monte Sinaí, donde tuvo también otra teofanía. Sintió un huracán, pero Dios no estaba allí. Sintió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Por fin pasa una brisa suavecita que le dice: Dios va pasando. Así habla Dios en la intimidad de la oración. Así se personifica el diálogo con el Señor, que si es fuerte como huracán y como terremoto ante las injusticias y los pecados del pueblo, es suave y tierno con los profetas que tienen que anunciar cosas tan terribles a los pueblos que no quieren convertirse. Así, entre estas dos cuaresmas, el gran protagonista de la cuaresma cristiana, Cristo nuestro Señor, nos está diciendo también que todas esas teofanías que se manifestaban en las nubes, en la voz del Padre, en el esplendor del Sinaí, está sucediendo allí, y que ahora ya no son voces misteriosas de los elementos naturales, ahora es Cristo mismo. Cristo es la gloria de Dios presente en la tierra, humilde y sencillo hijo de la Virgen, pero Él lleva escondida toda una divinidad. Y en esta hora de la transfiguración, Cristo nuestro Señor se presenta como la nube que involucra a Dios, como que desabrocha todo el secreto de lo que lleva escondido para manifestarse con la gloria de Dios, de tal manera que escucha del cielo: ¿quién es Él que ha venido a la historia? Es mi Hijo, el elegido. Escuchadle. La gran revelación. Dichosos los cristianos que no esperamos a Cristo como lo esperaron los israelitas, sino que lo vivimos ya presente en nuestra historia. Hablaban con Moisés y Elías un lenguaje doloroso, la pasión, y lo presenta San Lucas. Hablaban de su éxodo, de su salida de este mundo, salida en dolor, salida en cruz, salida humillado, pero para resucitar en la gloria de una Pascua que no se acabará más. Esa es la señal de todos los pueblos que Dios ama: sufrir dolores de parto, porque van a producir nuevas generaciones, nuevos pueblos. Procuremos, hermanos, que Cristo esté en medio de nuestro proceso popular. Procuremos que Cristo no se aleje de nuestra historia. Esto es lo que más interesa en este momento de la patria: que Cristo sea gloria de Dios, poder de Dios, y que el escándalo de la cruz y del dolor no nos haga huir de Cristo, botar el sufrimiento, sino abrazarlo.